Estamos estudiando un discurso jasídico del Frierdiker Rebbe, el Rebbe anterior, del año Shin Tov 5700, es decir, 1940. Este discurso es previo a la fiesta de Pesach y explica básicamente dos conceptos: Bedikas Hometz, Biur Hometz. Bedikas Hometz quiere decir la revisación de que no haya productos leudados con harina, como fue explicado en la clase anterior, Hometz en hebreo. Biur Hometz significa la eliminación justamente de lo que uno encontró durante la bedika, durante la revisación, durante la examinación de la casa, para que no tenga Hometz. Y estos dos conceptos, Bedikas Hometz y Biur Hometz, ocurren en diferentes momentos, y cada uno de estos momentos tiene un significado justamente que acompaña, por así decir, a qué significa Bedika y qué significa Biur. Bedikas Hometz, la revisación del Hometz ocurre el 14 de Nisan. Y no solamente el 14 de Nisan, porque en realidad Biur Hometz también ocurre el 14 de Nisan, pero Bedikas Hometz, la revisación ocurre la noche del 14 de Nisan. Y nuestros sabios lo llaman Oir Larbasa, en un nivel que se llama Oir, luz. Y dijimos que tiene que ser a la luz de una vela, y esto está relacionado con el alma. Entonces hay un nivel del 14, que es la noche del 14 de Nisan, que se llama Oir, luz. Y en ese nivel ocurre Bedikas Hometz. Hay un nivel que se llama Yom, el día del 14 de Nisan, que es Rishon, Bayem Rishon, Tashbisu Se'er Bateichem. Sin embargo, el primer día, Yom Rishon, destruyan el Se'or, o sea, el Hometz, todo lo que es leudado de sus casas. Quiere decir que Biur Hometz, la eliminación del Hometz, ocurre el 14 de Nisan durante el día, y esto se llama Rishon, esto se llama primero. Ahora bien, el 14 en sí y el 15 son iguales, son dos números que contienen el 10, pero la diferencia es el 4 o el 5. El 4 es la Dalet, es Dalus, es pobreza. El 5 es la Hei, es riqueza, como habíamos explicado en la clase pasada ampliamente al respecto de la mitzvah de Orla, el quinto año, para agregar braja y bendición. El quinto, entonces, el 4 representa, o el 14 representa pobreza. Dei Machzoiro, decía el Rebbe en la clase anterior, Dei lo suficiente para completar lo que falta. Dei Machzoiro Sheyechzarloi, como un pobre que se le da lo suficiente de aquello que le falta. Y el 15 representa riqueza. No solamente lo que le falta, sino lehoisif, más y más bendición. Y estos conceptos de pobreza y riqueza están relacionados con das, con comprensión. ¿Por qué? Porque nuestros sabios dicen, Ein oni el avedas, ein oshir el avedas. La verdadera pobreza es en comprensión intelectual y la verdadera riqueza es en comprensión intelectual. Entonces fuimos conectando, digamos, cada uno de los asuntos hasta llegar al concepto de das. Das es una esfera, es una emanación divina, es una expresión divina que encontramos dos formas en las cuales se sostienen, o separan, mejor dicho, las emanaciones y expresiones divinas, sefirot. O una abajo de la otra, en cuyo caso Das está abajo de Jochme Bina. Jochme significa sabiduría, Bina significa entendimiento, Das se lo suele traducir como comprensión. Es decir, que Das tiene la función en esta configuración de una arriba de la otra de proyectar lo intelectual, Jochme Bina, la sabiduría y el entendimiento, lo intelectual en las emociones. Tomar de lo intelectual a las emociones directamente, expresarlas. Esta es la función de Das cuando está abajo de Jochme Bina. Proyecta desde lo intelectual, en el lenguaje del discurso, desde el Seider Ishtalshelus, desde lo normal y la cadena de mundos, etc. Lo intelectual se expresa en lo emocional. Esta es la función de Das. Pero cuando las sefirot están mostradas, están expresadas en tres líneas, derecha, centro e izquierda, Das está en la línea del centro y está directamente abajo de otra esfera que se llama Keser. Keser quiere decir corona, que representa la esencia de Hashem. Quiere decir que cuando Das está abajo de Jochme Bina, proyecta desde lo intelectual hacia lo emocional, proyecta dentro de un orden definido, ni más ni menos. Pero cuando Das está abajo de Keser, porque las sefirot están configuradas en tres columnas, está abajo directamente de la corona que representa a Dios, entonces proyecta directamente de la esencia de Dios. Quiere decir que Anius, pobreza, Das abajo de Jochme Bina, el número 14, Dei Machzoiro, lo que le falta, etc. Esto representa pobreza, esto representa una proyección normal del Seider, el orden de cosas tal y cual Dios estableció en la creación. Por el otro lado, Das, abajo de Keser, representa Ashirus, riqueza, proyección de la esencia misma de Dios,
para que impregne toda la vida de la persona y traiga braja, bendición, etcétera, más allá del orden preestablecido. Esto es lo que vimos en los primeros 2 capítulos. Junto con esto, Bedika entonces, la revisación ocurre el 14, ocurre con el nivel de Oir, ocurre con Das, proyectando lo ordinario, por así decirlo, normal, y Biur Hometz, la eliminación del Hometz por el otro lado, ocurre el 15, el nivel que se llama Rishon, y ocurre en este nivel de Das, que proyecta desde la esencia misma de Dios. Tercer capítulo. La explicación de este asunto es porque nuestros sabios dicen que en cada generación la persona tiene que verse a sí mismo como si él hubiese salido de Mitzrayim. En cada generación uno tiene que verse a sí mismo como saliendo de Mitzrayim. Mitzrayim significa en hebreo Egipto, es un lugar. Pero nuestros sabios explican que la Torah es eterna. ¿Qué significa que la Torah es eterna? Que en todos los lugares, en todas las situaciones, en todos los momentos hay una enseñanza de la Torah. Cuando la Torah relata la salida de Egipto, no está diciéndonos solamente hace muchos años, 3.300 y pico de años, el pueblo de Israel salió de Egipto. ¡Qué linda historia! La Torah te está dando una enseñanza. La palabra Torah viene de la palabra Hoira, enseñanza, sobre cómo tenés que vivir tu vida ahora, cotidiana, sea donde fuera que estás, en cualquier época. Mitzrayim significa Egipto, pero la palabra Mitzrayim también se pueden jugar con las letras y entender Meitzar Mi. Meitzar significa opresión, limitación. Mi literalmente significa quién. Esa es la traducción de la palabra Mi. Meitzar Mi son las mismas letras que la palabra Mitzrayim. Como está escrito el versículo en Ishaya, eleven, dice Ishaya, dice el profeta, eleven sus ojos hacia los cielos, o hacia arriba, mejor dicho, marem hacia arriba, y vean mi, que es la misma palabra que dijimos antes, ¿quién? Bara, creó, eile, estos. Ishaya está diciendo, señores, mediten, contemplen el mundo a su alrededor y observen, ¿quién creó todo esto? Es Dios. Eso es mi, bara, eile. ¿Quién creó estos? Este mundo que ustedes ven, según Barmeneje, miren las estrellas, los cielos, etc. Ahora bien, la palabra eile, estos, dice el Midrash, que está relacionada con otro lugar en la Torah donde dice la palabra eile. ¿Qué es eile? Estos, eile toile shamayim va'aretz. Estas son las crónicas de los cielos y la tierra. Es decir, eile se refiere a todo el universo, a todo el mundo que tenés a tu alrededor. Mi bara eile, ¿quién creó estos? No se refiere, como continúa el versículo, no se refiere solamente a las estrellas que son sacadas con números según las huestes, que Dios cuenta cada estrella, no se refiere solamente a esto. Se refiere al universo entero. Eiles, eile, toiles hashamayim. La misma palabra en el lenguaje talmúdico se llama Gzeira Shava. Son dos palabras similares en diferentes lugares en la Torah y nuestros sabios recibieron como tradición, generación tras generación, desde Moshe Rabbeinu en el monte Sinai, que hay una conexión entre estos dos lugares. Entonces, cuando Ishaya dice, Reumi bara eile, fíjense, ¿quién creó esto? Lo que Ishaya está diciendo es, eile toiles hashamayim. Esto, ¿qué es esto? Esto se refiere a todo el mundo. Umi bara eile, es decir, Ishaya está diciendo, ¿quién creó esto? Que la creación se llama creación algo de la nada, yesh me ain, algo es yesh, ain es nada. Creación ex nihilo. Ahora bien, estamos llamando a Dios nada, porque la creación es algo, todo el mundo que vemos es algo, y Dios que es nada, Él es la fuente de la creación, es nada. ¿Acaso no decimos mimcha hakoil, todo viene de ti? ¿Cómo nada? Dios no es nada, Dios es todo. Es la fuente de todas las cosas. Y el infinito mismo es el verdadero Yesh, es el verdadero ser. ¿Y por qué lo llamamos entonces Ain? ¿Por qué lo llamamos nada? Si Él es la verdadera existencia. Y si la explicación es, como está escrito en los Salmos, grande es Dios y muy alabado en la ciudad de nuestro Señor. Que la traducción literal, el sentido literal es Jerusalén. Uno va a Jerusalén y ve la grandeza y la belleza, etc. Y esto despierta sentimientos de aprecio y alabanza a Dios. Pero dijeron nuestros sabios, si decimos que Dios es grande en la ciudad de nuestro Señor, quiere decir que ¿cuándo es grande? Cuando esté en la ciudad de nuestro Señor. Y la ciudad de nuestro Señor, y Elokeinu, Ir Elokeinu significa las palabras, el mundo de la palabra.
Así como una ciudad es una reunión de muchísimas casas, y una casa es una reunión y un orden específico de muchísimas piedras, de la misma manera las letras se llaman piedras. Como dice en el Sefer Yetzirah, dos piedras construyen dos casas, es decir, estamos llamando una casa a una palabra, y una letra una piedra. Entonces, dos piedras, uno puede construir dos casas. Si vos tenés la letra Aleph y la letra Beis, podés construir dos palabras. Av, que significa padre, es Aleph Beis, o Bo, que significa vino, que es Beis Aleph. Dos piedras construyen dos casas. Tres piedras, continúa el Sefer Yetzirah, construyen 6 casas. Y así uno va combinando las diferentes letras para construir diferentes palabras. Es decir, que de 2 letras se pueden construir una palabra, con 2 combinaciones diferentes. De 3 letras se pueden construir 6 combinaciones diferentes. Y así como en una reunión de piedras se renueva en ellas y se construye una casa, es decir, donde se asienta una persona, el concepto de asentar a una persona en el ejemplo de las letras y las palabras es que transmiten un concepto. Yo puedo combinar letras de forma como yo quiera, de acuerdo a la cantidad de letras que tenga, pero la realidad es que algunas de esas combinaciones van a ser palabras que cargan un concepto y otras van a ser combinaciones que no tienen ningún significado. En cualquier lenguaje pasa lo mismo. Yo puedo combinar las letras del español de manera tal que estoy diciendo algo, buen día, hoy está lindo el día o lo que sea, o puedo combinar las letras y no decir nada, porque no tiene sentido en el lenguaje que uno esté hablando. Porque las piedras esparcidas no son una casa donde uno se asienta, o sea, no tienen un concepto, no cargan un concepto, solamente las piedras ordenadas, de ellas se genera una casa en donde se asienta una persona. En el ejemplo, no es una persona, sino un concepto que se expresa a través de palabras. Ahora bien, de la misma manera las letras combinadas en una palabra cargan ellas mismas algún tipo de concepto, intelecto, alguna idea, porque las letras esparcidas no cargan ellas mismas ningún tipo de idea, y solamente cuando ellas se unen en una palabra, y en particular varias palabras juntas que cargan en ellas mismas un asunto completo. Yo puedo decir hola, hola es un saludo, entonces, hola, buen día, o cualquier frase que uno quiera decir, obviamente carga un concepto completo. Y cuando el Tehilim, el Salmo, dice Ir Elokeinu, la ciudad de nuestro Señor, ¿qué es una ciudad? Al fin y al cabo, una ciudad es una construcción de muchas casas. ¿Y qué es una casa? Muchas piedras. ¿Qué es una piedra? Una letra. Entonces, una ciudad es un concepto completo que contiene varias palabras, varias frases, ni que hablar, varias frases, varias palabras, varias letras, en forma ordenada. Entonces, el concepto de Ir Elokeinu, la ciudad de nuestro Señor, es en general la palabra suprema, porque en general el concepto de palabra en los nombres de Dios se llama Shem Elokim. Dios tiene infinitos nombres. De hecho, Ramban Nachmanides dice en su introducción a la Toira que toda la Toira son nombres de Dios. Combinaciones de letras para un lado, para el otro lado, de una manera, de otra manera, etc. Ahora bien, nombres concretos, hay muchísimos nombres de Dios también. Elohim es uno de ellos. Elohim representa Dibura Elion, la palabra suprema. Y como está escrito, Vayomer Elohim, al comienzo del relato de la creación del mundo, la teoría dice, Vayomer dijo Elohim, quiere decir que Elohim está directamente relacionado con palabras. Y la razón por la cual se llama Ir Elokeinu, la ciudad de nuestro Señor, ¿acaso Dios no es el Señor de toda la tierra? ¿Cómo Ir Elokeinu? ¿Dios es el Señor de esta ciudad nada más? Dios es el Señor de todo el mundo, de todo el universo. Entonces, ¿por qué lo llamamos Ir Elokeinu? Porque lo principal es para el pueblo de Israel. Y así como Yerushalayim se llama la ciudad de nuestro Señor, por eso llamamos Elokeinu, nuestro Señor. Como dice en la Toira al comienzo, no está en el discurso, pero es parte de la idea de lo que el Frierdiker Rebbe, el Rebbe anterior, quiere compartir, es Breishis bar Elokim, Beis Reishis, por 2 cosas fundamentales creó Dios el universo, el Shamayim va'aretz, los cielos y la tierra. Beis Reishis, 2 cosas que son llamadas Reishis en toda la Toira. Reishis significa principal. Beis es el número 2. Beis Reishis, por 2 cosas fundamentales. El pueblo de Israel se llaman Reishis. Reishis Tvuasoy, el principal producto divino.
como está explicado en muchísimos lugares. Maral de Praga explica esto también ampliamente. Y la segunda cosa se llama la Toira. La Toira es Reishis Darkoi. La Toira es el principal camino divino para llegar a Dios, para acercarse a Dios, etc. Por esas dos cosas, Dios creó los cielos y la tierra. Por eso se llama Yerushalayim Ir Elikeinu, la ciudad de nuestro Señor. A pesar de que Dios es el Señor por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque así como Yerushalayim se llama la ciudad de nuestro Señor, es decir, que está separada de todo el resto de las ciudades, porque ahí en Yerushalayim estaba el Beis Hamikdash, el templo, y la residencia de la presencia de Dios. De la misma manera, las almas del pueblo de Israel están separadas del resto de los seres humanos, como está escrito. Moshe Rabbeinu le pide a Dios en Parshas Kisisa, Beniflinu ani be'amecha, mikol ha'am asher al pnei ha'adama. Acá el Rebbe no trae todo el versículo. Niflinu, seamos separados. Moisés le pide a Dios que el pueblo de Israel esté separado de todo el resto de las naciones sobre la faz de la tierra. Es decir, que son diferentes, están separados de todas las naciones. Las almas del pueblo de Israel son recipientes para la residencia de la presencia de Dios. Y como dicen nuestros sabios en el Midrash, Eloika ani al kol boi oilam. Yo, dice Dios, soy el Señor por sobre todos los seres humanos. Pero no tengo, mi nombre no está particularmente vinculado, sino con ustedes, con el pueblo de Israel. A pesar de que Dios es el Señor de todos, pero ¿con quién unifica su nombre? Con el pueblo de Israel. Y esto es lo que significa Elokeinu, Elokashelano, nuestro Dios, a pesar de que es el Dios de todos los seres humanos. Sin embargo, lo llamamos nuestro Dios porque su nombre está asociado, por así decir, al pueblo de Israel. Y por esta razón se llama Yerushalayim Ir Elikeinu, la ciudad de nuestro Señor. Porque las almas del pueblo de Israel, a través de las letras de la Toira y la Tfila, a través del estudio de Toira y la oración, etc., son las almas del pueblo de Israel una casa, un palacio para la residencia de Dios mismo, así como una ciudad es un lugar donde se asienta una persona. Que esto es todo lo que fue explicado anteriormente. De la misma manera, cada alma del pueblo de Israel, cuando estudia Toira, cuando reza, etc., se transforma a sí mismo en una casa para la residencia de la presencia de Dios, para que se revele Dios en el interior. En otras palabras, cuando una persona está estudiando Toira, lo que debería estar pensando es que estos Dvara Shesam tu fija, es Dios mismo hablando por tu boca. Estás literalmente siendo uno mismo, como explica en el Tanya, el Alter Rebbe. Uno está siendo uno mismo una casa para Dios, que está revelando en su interior. Cuando uno está rezando, está parado frente a Dios, y uno debería estar pensando justamente que está parado frente a Dios. Antes del rezo pensamos en la grandeza de Dios y la bajeza del hombre. Durante el rezo pensamos y meditamos en la creación divina, como dijo Ishaya, el Rebbe trajo de Ishaya, según Mormenechem, eleven sus ojos a los cielos y vean quién creó todo esto. Esto es lo que uno debería estar pensando a lo largo del rezo. Pero vamos a ver que existe Mitzrayim, Meitzar, justamente una opresión de este tipo de pensamiento de manera tal que no tenga efecto lo intelectual que uno pensó en lo emocional. Pero esto vamos a hablar más adelante. Eso es justamente Mitzrayim, y está Yetzias Mitzrayim, salirse de Egipto, que efectivamente lo que uno medita tenga influencia en uno, no solamente en el momento del rezo, sino a lo largo de todo el día. Pero me estoy adelantando. El punto es que a través de las letras de Toira y Tfila, cada Yehudí se transforma en una casa para la residencia divina. Como está escrito, Dios va a residir en el interior de cada uno de ustedes, en el interior de cada Yehudí. Y por lo tanto, nuestros sabios fijaron en estudiar Mishnah. La palabra Mishnah identifica un libro específicamente, que es el libro cabecera, por así decir, de Toira Shebal Peh, la Torah oral, compilado por Rabbi Yehuda Anossi, alrededor del año 190, por ahí, de la era común. Pero la palabra Mishnah, más allá de querer decir enseñanza, tiene las mismas letras que la palabra Neshama. Neshama significa alma. Y nuestros sabios también dijeron que hay que estudiar Tanya. Tanya es el libro cabecera de Hasidus Chabad, del pensamiento hasídico Chabad, escrito por el Alter Rebbe, año 1789, que las letras de la palabra Tanya también se pueden dar vuelta y decir Eison. Eison significa fuerte y poderoso. Es decir, que esto da una fuerza especial a la parte más profunda del alma. El estudio de Mishnah, que significa Neshama, alma, el estudio de Tanya, que significa Eison, significa la parte más fuerte y profunda del alma, son fortalecidos a través de estos estudios.
y uno estudia esto be'al peh, de memoria, y uno repite las letras de esto de manera tal que a través de estas cosas, del estudio de Mishnah, el estudio de Tanya, específicamente de memoria, el cerebro y el corazón se vuelven subsirvientes a Dios, de manera tal de ser una casa para la residencia de Dios, así como las letras son sirvientes, por así decir, al concepto que ellas cargan. Esas letras tienen la función de llevar ese concepto de un lugar a otro. De la misma manera, cuando la persona tiene las letras de Mishnah, de Tanya en la cabeza memorizadas, se transforma a sí mismo en un conducto de la presencia de Dios. Carga, por así decir, en su interior literalmente la presencia de Dios. Y esto es lo que significa God el Hashem, grande es Dios y muy alabado en la ciudad de nuestro Señor. Cuando la persona tiene esas palabras, que es la ciudad de nuestro Señor, entonces capta y entiende God el Hashem, la grandeza de Dios. Este es el capítulo número 3, en donde el Frierdiker Rebbe Antilles está introduciendo el concepto de Yetzias Mitzrayim. En cada generación uno tiene que verse a sí mismo como que sale de Egipto, que era Mitzrayim, Meitzar Mi, la opresión de este nivel que se llama Mi. Mi significa quién, literalmente. Pero acá estamos hablando, todavía no dijimos todo el detalle de la cuestión, acá estamos hablando de meditación, justamente. La meditación de cómo es toda la creación a partir de la palabra de Dios, qué es una letra, qué es una palabra, qué es un conjunto de palabras, una frase que cargan un concepto. Uno puede cargar a Dios en su interior a través de las palabras de Torah y palabras de Tefila. Cuarto capítulo. Sin embargo, a veces está escrito grande es Dios y muy alabado, y su grandeza no tiene medida. El versículo que trajimos anteriormente de los Salmos decía que Dios es grande y muy alabado en la ciudad de nuestro Señor. Quiere decir que desde cierto ángulo uno puede entenderlo. Es una ciudad que está construida por casas, que está construida por piedras, etc., como explicamos anteriormente en el capítulo anterior. Pero por el otro lado, en otros lugares está escrito que Ligduloso y en Heiker, su grandeza no tiene medida. No la podés entender. Es decir, que hay dos asuntos en esta explicación de la frase de nuestros sabios, ¿cuándo es, en forma de pregunta retórica, ¿cuándo es grande Dios en la ciudad de nuestro Señor? Hay dos explicaciones. La primera es la que trajimos anteriormente. La primera es que Dios es grande. ¿Cómo es la grandeza de Dios? ¿Cómo la persona pasa a entender, a captar la grandeza de Dios? A través de Ir Elokeinu, a través de la ciudad de nuestro Señor. Entonces se reconoce la grandeza de Dios. ¿Qué es la ciudad de nuestro Señor? El mundo entero. La palabra de Dios, Bidvar Hashem Shomayim Nasu, como dice el Salmo. Con la palabra de Dios fue creado el mundo. A través de meditar en la grandeza del mundo, entendemos que todo ese mundo tan impresionante y tan grande que Dios creó, con todas las piedras del mundo, con todas las plantas del mundo, con todos los animales del mundo, con todos los seres humanos del mundo, con todos los planetas del mundo, con todas las estrellas del mundo. Y así uno puede meditar y meditar ampliamente y en mucho detalle, etc. Todo esto no es más que la palabra de Dios. Es Dios hablando, por así decir. Dios no tiene boca, pero es Dios hablando, expresando un concepto generado por palabras combinadas, etc., como fue ampliamente explicado. Más aún, un paso más, que el Rebbe no lo trae acá, pero es la idea. Nuestros sabios explican el versículo que Yud Kei Havai Etzur Olamim, porque con una Yud y una Hei, Dios, Tzur, Olamim, no que Dios es la roca del mundo. La traducción literal del versículo es, con la Yud y la Hei, es un nombre de Dios. Dios mismo, Tzur Olamim, es la roca del mundo, o de los mundos. Tzur Olamim. Pero nuestros sabios explican que con la Yud y la Hei, Dios mismo, Tzur, es el que formó, el que grabó, el que talló los mundos. Con la Yud creó el mundo por venir y con la Hei creó todo este mundo. Quiere decir que toda esta grandeza de vuelta, el mundo de los objetos inanimados, el mundo de las plantas, el mundo de los animales, el mundo de los seres humanos, los planetas, las estrellas, todas las huestes del cielo, todas las cosas que hay, los ángeles, etc., todo esto fue creado con una letra de Dios, la letra Hei. Quiere decir que, entre comillas, ¿cuánto le costó a Dios crear todo el mundo? Decir la letra Hei. No cuesta nada. Cuando uno medita en estas cuestiones, lo insignificante que es el mundo frente a Dios, y sin embargo Dios me creó a mí en este mundo particular para que yo revele su presencia a través de estudiar Torah, mitzvot, etc., y Él está conmigo, me supervisa a mí particularmente, esto genera, o debería generar, en el interior de cada uno de nosotros, una elevación impresionante.
Porque a pesar de que el mundo entero es insignificante frente a él, tan insignificante es que Dios lo creó con una sola letra. Sin embargo, yo no soy insignificante frente a Dios. Me puso acá con una misión especial, específica. Volviendo al discurso, la primera explicación de esta frase de Eimosai Hugodel, ¿cuándo es grande Dios? Que cuando está Beir Elokeinu, la primera explicación es que Dios, uno reconoce su grandeza a través de Ir Elokeinu, a través de meditar en la creación misma. Es decir, que la creación de los mundos y las criaturas y las huestes del cielo y las huestes de aquí abajo, o sea, todos los animales, plantas, etc., esto surge del nombre Havaye. Havaye es el nombre de 4 letras de Dios, tetragramaton, una yud, una hei, una vav y una hei. Porque la palabra Havai está relacionada con la palabra Mehave. Mehave significa creador. Pero la creación en la práctica no viene directamente de Havai, porque si fuese creado solamente a través de ese nombre, la presencia de Dios estaría revelada y no podría dar lugar a una existencia que se siente a sí misma existente, valga la redundancia, separada de Dios para revelar la presencia de Dios. Es como decir, si no existe el mal, no existe el bien tampoco. Entonces Dios se oculta para que nosotros elijamos hacer el bien. Nos da el libre albedrío, la fuerza para elegir hacer el bien. Entonces la creación, en la práctica, de donde viene, del nombre Havai, de un nombre que representa la revelación misma de la presencia de Dios. Pero a través del Shem Elohim, a través del nombre Elohim, que el nombre Elohim ya dijimos que representa las palabras, y las palabras tienen esta doble cualidad. Por un lado revelan y por el otro lado ocultan. Pero en este sentido, el nombre Elohim representa el ocultamiento de la presencia de Dios, de manera tal de generar un mundo que ese mundo pueda elegir revelar la presencia de Dios. Y a pesar de que el Shema Havai, el nombre Havai, es Achdus Pshuta, es la unicidad absoluta, sin embargo, todas las criaturas, unas múltiples criaturas que existen en todo el universo, en las huestes de aquí abajo y en las huestes supremas, es decir, todos los animalitos, las plantitas, las piedritas y todas las estrellas, etc. Y hay una cantidad enorme de división de niveles y formas, etc. entre cada una de ellas. Esto es a través de la unión, a pesar de que el nombre Havai es una unidad, que aparentemente esa unidad única, valga la redundancia, se podría crear solamente una cosa, porque de la unidad, ¿cómo sale la multiplicidad? Cuando la unidad se oculta a través del Shem Elohim, a través de este otro nombre, que son las palabras, como los conceptos que están en la cabeza del maestro, se ocultan para que el alumno pueda entender solamente lo que es capaz de entender. Si el maestro le va a decir al alumno todos los conceptos tal y cual son en la mente del maestro, el alumno se va a confundir, no está preparado para eso. Entonces el maestro oculta sus ideas, tal y cual él las entiende, en ejemplos, en ideas, en otras palabras, de manera tal que el alumno las puede comprender. Y todo esto está basado en un versículo en los Salmos. Shemesh u'mogen Havai Elokim. Dios y la cobertura del... el sol y la cobertura del sol son la representación de los nombres Havai y Elokim. Havai sería como el sol. Elokim es la cobertura del sol, que lo tapa al sol. Es como si dijésemos la atmósfera. Es un modelo de comprensión nada más. La idea de la capa del sol es un modelo para entender que hay algo que tapa al sol, de manera tal de que no queme a todas las criaturas. Es como la atmósfera. Si no estuviese la atmósfera nos quemaríamos. No podríamos soportar el calor del sol. Entonces es la misma idea. Hay un sol, hay una luz, hay una luminosidad, hay una energía creadora, Mehave, Havai, creador. Pero esa energía creadora es tan poderosa que tiene que estar oculta. De manera tal, una capa que la tape, ese es el nombre de Elohim, de manera tal que las criaturas lo podamos soportar. Es la misma idea, es otro ejemplo, y para avanzar nada más, para que se entienda bien el concepto, del maestro ocultando los conceptos tal y cual son en su mente, según su profundidad, para que el alumno los pueda entender. Entonces, volviendo al texto, si el nombre Havai es uno y único, ¿cómo se crea multiplicidad? Pues se oculta esa unicidad del nombre Havai en el nombre Elohim, se oculta la luminosidad del sol. En la cobertura se ocultan los conceptos de cómo son en la mente del maestro, en los ejemplos que el maestro da, de manera tal que a través de la unión de Havai y Elohim, que en la práctica el Zohar, un libro de mística judía, dice que Havai y Elohim Kul Echad son una misma cosa. A través de este Shem Elohim se genera multiplicidad. A través de estas palabras, el maestro logra explicar al alumno los conceptos según como el alumno los puede entender. A través de esta cobertura del sol, podemos disfrutar de su luz. Es decir, que a través del Shem Elohim se reconoce la grandeza de Havai.
como está escrito. Havai es el nombre de Dios creador, como ya dijimos anteriormente. Como está escrito, Marabu Maseh Hashem, cuán múltiples son tus acciones, Dios. Hay una cantidad enorme de criaturas, en particular las criaturas del mundo inanimado, del mundo vegetal, del mundo animal, de los seres humanos, que son ad ein shiur. No tiene medida la cantidad de criaturas que hay, de formas diferentes y de individuos dentro de cada forma. Los perros, nada más. Los perros, gatos, ok. Pero dentro de los perros hay un montón de perros, de individuos perros, más allá de la especie perro. Y así sucesivamente. Y en particular en los ángeles supremos, el campamento de Mijoel, que nuestros sabios cuentan que son 180.000 campamentos, y el campamento de Gabriel, que nuestros sabios cuentan que son 156.000 campamentos, y el como dice Daniel, miles y miles de ángeles los sirven a Dios, y cientos de miles frente a él se separan, frente a Dios separan ángeles. Toda esa división es a través del nombre Elohim, que oculta esta unicidad de Shem Havai. Así como la revelación del intelecto es a través de las letras, y si no fuese por las letras no podría existir una revelación de ningún concepto, ni siquiera hacia uno mismo. Cuando uno piensa, uno también piensa con letras, en el interior de uno mismo. Y el intelecto es uno, es un concepto, es una idea, y viene y se expresa en letras, en montones de diferentes divisiones y en montones de asuntos. Incluso dos personas pueden compartir un mismo concepto con otras letras, no solamente en otro idioma. Este habla en inglés, este habla en castellano. Incluso otras letras, otros ejemplos, otras palabras, otra forma de expresarse, otro tono de voz, etc. Y es el mismo concepto, sí, pero está expresado de manera diferente. Estos alumnos aprenden de este maestro, estos alumnos aprenden del otro maestro. Es decir, que a través de las letras justamente se revela la virtud de los conceptos, del intelecto. Y así también se entienden Havai y Elohim, estos dos nombres de Dios, el nombre de creador de 4 letras, tetragramatón, una yud, una hei, una vav y una hei, y el nombre Elohim, que a pesar de que la creación es del Shem Havai, del nombre Havai, por eso se llama Havai Mehave, es como el concepto que cargan las letras. Este nombre Havai es una unicidad absoluta y simple, y a través del nombre Elohim justamente se reconoce la grandeza de Havai. Entonces, Godel Hashem umehulal meoid, el nombre de Dios Havai es grande y alabado. ¿Cuándo? Beir Elokeinu, a través del nombre Elohim. Entendemos, miramos a nuestro alrededor la creación y entendemos la grandeza del Creador. Y esto es lo que significan las palabras del discurso. Cuando es grande Dios, cuando está Beir Elokeinu, que a través de esta ciudad de Dios, es decir, a través del mundo, de la meditación en el mundo a nuestro alrededor, reconocemos la grandeza de Dios. Esto es una explicación de esta frase de nuestros sabios, que es la que dijimos en el capítulo anterior, y el Rebbe acá expandió y explicó más en detalle. La segunda explicación de esta frase, de cuándo es grande Dios, cuando está Beir Elokeinu, es decir, cuándo tiene sentido, es posible llamarlo a Dios grande. Grande es una definición. Cada persona piensa en la grandeza de una forma diferente. Es como decir riqueza, ¿ok? Hay niveles de riqueza. Hay un tipo que es rico frente a otra cantidad de tipos pobres, pero frente a un tipo enormemente más rico que este es pobre. Entonces, ¿quién es rico y quién es pobre? Más allá de la cuestión del intelecto, como dijimos en la clase anterior, ¿quién es la riqueza? ¿Es lo intelectual? ¿La pobreza es lo intelectual? Más allá de esa cuestión. En términos de un ejemplo simple, en términos de dinero, ¿cuánto tenés en la cuenta de banco? Bueno, este es rico y este es pobre, ¿sí? ¿En serio? ¿Frente a quién? Es relativo, no es algo absoluto. ¿Cuándo podemos? Lo mismo ocurre con la grandeza de Dios. ¿Cuándo podés llamarlo a Dios grande? Y bueno, mira, este tipo, según la explicación que dimos hasta acá, medita en la grandeza de Dios media hora pensando en el mundo y cómo funciona y lo que es el mundo y los animalitos y las plantitas, etc. Es capaz de reconocer la grandeza de Dios en una forma mucho más profunda que un tipo que dice, sí, Dios es grande, vamos a rezar. ¿Y qué significa que es grande? Entonces, ¿cuándo podemos decir que Dios es grande? Godol. Solamente, esta es una explicación diferente de la anterior, solamente cuando está Beir Elokeinu, cuando está en la ciudad de nuestro Señor.
Pero en la práctica, como es el versículo que el Rebbe trajo al comienzo de este capítulo 4, en la práctica, Ligdulose y en Heiker, su verdadera grandeza, la verdadera grandeza de Dios, no es comprensible. La grandeza esencial divina no tiene comprensión. Y como está escrito a Heiker el Katim, ¿acaso una persona que va a investigar y examinar a Dios va a encontrar y va a entender? Dios es infinito. Tanto cuanto puedas pensar y profundizar está muy bien. Y estás obligado a pensar y profundizar, etc. Perfecto. Pero eso quiere decir que entendiste la grandeza de Dios. No. La verdadera grandeza de Dios es infinita. Entonces, la explicación, ahora vamos a seguir con el texto, falta medio capítulo. Pues la explicación de la frase es, ¿cuándo puedes llamar a Dios grande? ¿Cuándo le puedes poner un adjetivo, un stamp? Y decir, este es grande. Solamente cuando lo comparás con la creación. Cuando comprendés la creación, decís, entonces Dios es grande. Pero la verdadera grandeza de Dios es imposible de entender. Trasciende la creación. No tiene nada que ver con la creación. En las palabras del Rebbe está escrito, Lejo Hashem Agedulo, Dios, tuyo es Dios la grandeza. Es decir, que la grandeza, el concepto de grandeza es algo totalmente tuyo, anulado y secundario a ti. Y como dicen nuestros sabios en el Talmud, en el lugar donde vos hablas de la grandeza de Dios, ahí mismo encontrás la humildad de Dios. Lo que para nosotros es la grandeza impresionante de la creación divina, para Dios, ¿qué era? Una letra Hey. Solamente pronunciar la letra Hey. No tiene ningún sentido decir que un maestro, imaginemos un genio de la física, que se juntaron cientos y cientos de genios de la física para venir a escuchar una gran clase que va a dar magistral sobre los hallazgos más modernos y los modelos más impresionantes para describir el mundo, etc. Se para el genio de la física frente a todas las personas y dice, hey. Y todo el mundo empieza a aplaudir, ¡ah! Impresionante, y están todos excitados por la gran sabiduría. Y el genio de la física dice, pero estaba tosiendo nada más. Hey. Y la gente dice que esto es grande, genial, me están insultando. Todavía no escucharon las cosas impresionantes que yo puedo decir y que yo puedo expresar y contarles a todos ustedes, y me alaban por haber dicho, hey, es un insulto. Eso no es nada frente a lo que yo soy capaz de decir. Lo mismo pasa con Dios. Si nosotros alabamos a Dios porque Él creó este mundo, ¿por eso me alabás? Porque yo dije la letra Hey y creé todo el mundo que vos ves a tu alrededor. Esa es humildad divina. En el lugar donde encontrás la grandeza de Dios, como dijimos anteriormente, que la grandeza de Dios está relacionada con las palabras, con las letras, con la creación, ahí mismo encontrás la humildad de Dios. Esa creación no es más que la humildad de Dios. En otras palabras, no son las palabras del discurso, pero para entender el asunto, la gente llama a Dios Boire Oilon, Dios es el creador del mundo, ¡qué bueno! Pero así definís a Dios, es un insulto a Dios. ¿Él es solamente el creador del mundo? Esto no significó nada para Él. No es un esfuerzo, no es complejo. Más aún, es como decir solamente la letra Hey. ¿Y esa es toda la alabanza que vos tenés para decir de Dios? Esa es la humildad de Dios, que se rebaja a sí mismo a crear todo el mundo. La grandeza misma divina, en las palabras del discurso, esto es una humildad y una bajeza de Dios. Como dicen nuestros sabios, un ejemplo de quien tiene tiene miles, o sea, cientos de miles o miles de miles, millones de monedas de oro, y lo alaban y lo elevan, por así decir, porque también tiene monedas de plata. Esto es una bajeza frente a él. Tengo un tesoro lleno de oro y vos me alabás porque tengo unas monedas de plata. No sabés lo que es la riqueza. Y como un gran sabio que es muy elevado en todas las sabidurías, conoce la sabiduría de la medicina, conoce la sabiduría de la Toira, conoce la sabiduría divina. Y además es un gran humano, es un gran experto y sabe Jochmas Amaise, sabe actuar y hacer papelitos y hacer origamis y hacer estas cosas, avioncitos de papel, sabe hacer eso también. Cuando lo alaban porque sabe hacer avioncitos de papel,
Momento, esta persona es un gran sabio, es un gran médico, es un gran místico, yo qué sé, sabe mucha toira, y vos lo alabás porque hizo un avioncito de papel. ¡Qué lindo avioncito de papel que hiciste! ¡Sos un genio! ¿Esa es mi genialidad? Esto es una falta de respeto a la genialidad de esta persona. Y así es el asunto de la grandeza arriba. Es una humildad y una bajeza. Ligduloso ya atzmis, la grandeza esencial de Dios, no tiene medida. Es decir, no se puede captar en absoluto. Porque cuando decimos Godel Hashem, decimos que Dios es grande, es una reflexión del nombre de Dios investida en el nombre de Elohim, a través como ya dijimos ampliamente, a través del nombre de Elohim nosotros podemos entender y captar la grandeza de Dios, pero esa grandeza no es más que una reflexión que se impregna, se revela a través del nombre de Elohim. No es Dios mismo. Es como Él se muestra a través de sus propias palabras para crear un mundo. Ahí podemos entender. Eso lo podemos captar. Mirá el mundo a tu alrededor, como decía Shai al comienzo de la clase de hoy. Según eleven sus ojos a los cielos y vean quién creó esto. Y esto es un Mehulal Me'oid. Y este es el concepto de muy alabado. Godel Hashem, Mehulal Me'oid, grande es Dios y muy alabado. Es decir, que en esto podemos alabar, nosotros mismos podemos decir que esto es alabanza de Dios. Nosotros podemos pronunciar alabanzas de Dios. Hagodel, Hagiber, Vehanoira, como dijo Moshe Rabbeinu, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es temible, pero la esencia del Shem Havaye, la esencia del nombre de Dios creador, que trasciende todo tipo de comprensión. Lo que nosotros conocemos de divinidad son las actividades de Dios, las peules, las acciones de Dios, es decir, a través del nombre de Elohim. Así como conocemos los conceptos a través de las palabras que el maestro dice, pero lo que pasa en la mente del maestro no lo sabemos. Pero la esencia misma del Orein Soif, de la luz infinita de Dios, Ein Heiker Klal, esto no hay forma de captarlo en absoluto. Y esta es la segunda explicación de esta frase de nuestros sabios. ¿Cuándo es Dios grande? Cuando está en la ciudad de nuestro Señor. Es decir, que ahí podemos llamarlo grande a Dios. Ahí lo llamamos grande. Pero la grandeza esencial misma de Dios en Heiker no tiene forma de captarlo, no hay forma de entenderlo. Y esto es lo que dijo Ishaya, mi bara eile. ¿Quién creó estos? Que dijimos que eile era eile toles shamaim va'aretz. Estas son las crónicas o las historias de los cielos y la tierra. Es decir, que la creación, a pesar de ser una reflexión del nombre Havaye en el interior del nombre Elokeinu, a pesar de que la creación es una reflexión de estos dos nombres, el nombre Havaye investido en el nombre Elokeinu, como dijimos, el intelecto investido en las palabras, etc. Pero en realidad la creación misma surge de la esencia misma del nombre Havaye, que él solo tiene capacidad y fuerza para crear algo de la nada, y por lo tanto la creación se llama algo de la nada justamente, que así empezamos. ¿Por qué lo llamamos a Dios nada? Si él es el verdadero existencia. Porque aparentemente no se entiende, todo viene de ti y él es el verdadero Yesh Amiti, el verdadero ser, el que existe, etc. Pero justamente por eso lo llamamos nada. Porque por cuanto de ti surge todo, y el Ein Sof, el infinito mismo, es algo que no podemos captar, por lo tanto lo llamamos nada. Primero que nada, lo llamamos Ein, nada, porque no deja de ser una reflexión del nombre de Havaye investido en el nombre Elohim. No es la esencia misma del nombre Havaye, es como se muestra el nombre Havaye nada más. Es como una persona mostrándose, yo soy esto y soy aquello, pero en su esencia es otra cosa, en su interior hay otra cosa. Entonces, primero que nada lo llamamos Ain, nada, porque la creación entera no es más que una reflexión de Shem Havaye investida en el Shem Elohim, en el nombre Elohim. Y por el otro lado, lo llamamos Ain porque nada, porque no lo podemos captar, no lo podemos entender. La esencia misma de Dios no la podemos entender. La esencia de su grandeza, su verdadera grandeza, Ein Heiker Klan, no es comprensible en absoluto. Y esta es la razón por la cual la creación se llama Yeshme Ain, algo de la nada, a pesar de que Mimcha Akoel, todo surge de ti. Sí, pero en la práctica, justamente por cuanto todo surge de ti, nos es imposible entenderlo y captarlo y conocerlo.